Muy buen día a todos. Nuevamente, por la gracia de Dios, estamos reunidos en torno a la palabra de Dios y es realmente un gozo el poder hacerlo. Vamos entonces a nuestro estudio del día de hoy, domingo 31 de mayo del 2020, y estará basado en Tito capítulo 2, versículo 15, la epístola del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2, versículo 15, y he titulado esta enseñanza, Un mandato divino. Un mandato divino. Vamos allá a la palabra. Tito 2:15 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Acompáñenme a orar. Bendito Padre, gracias nuevamente por tu palabra. Tu palabra es verdad. Por ella, Señor, somos nosotros salvados, por ella somos santificados y por ella, Señor, tú nos hablas. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto para escucharla y no solamente escucharla, sino recibirla, atesorarla, guardarla en nuestro corazón y por ella ser transformados y en obediencia responderte para que tú seas exaltado y glorificado en todo. Gracias te doy en Cristo Jesús. Amén. Amén. El apóstol Pablo predicó el Evangelio y enseñó doctrinas cristianas en medio de gran oposición y aún con un gran sufrimiento personal. En Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 4, Primera de Tesalonicenses 2, del 1 al 4, dice así, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Su único objetivo era agradar a Dios. Y como dice el pastor Sugel Michelén en su libro De parte de Dios y delante de Dios, esa convicción fue para Pablo una muralla de protección que lo guardó del error y de las malas motivaciones. Él sabía que su labor era en primer lugar un privilegio obtenido por la gracia de Dios y además un mandato de parte de Dios. Es decir, no podía sacarle la vuelta. Esa misma convicción procura transmitirla a sus amados discípulos Timoteo y Tito. En 1 Timoteo 1:1 dice Pablo, presentándose él mismo apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. En Tito capítulo 1, versículo 3 dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Y en el versículo 5 dice, por esta causa te dejé en Creta, hablando del propósito por el cual Tito fue dejado o asignado a la isla de Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pablo entonces se asegura que Tito comprenda la seriedad de su encomienda que tiene, así como su alcance. Su deber era enseñar y modelar la sana doctrina, lo cual debía hacer con toda autoridad sin que nadie lo tuviera en menos. Tenía la autoridad para comunicar las verdades bíblicas, animando a los oyentes a creerlas y llamándolos a corregir el rumbo siempre que fuera necesario. En el versículo 1 del mismo capítulo 2 le dice, pero tú, o sea, en contraste con los falsos maestros que enseñaban otras cosas, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina.
Y ahora en el 15 refuerza el punto al señalar no solamente que debe enseñar, no solamente debe transmitir las verdades bíblicas, sino también exhortar y aún reprender con toda autoridad, y que no permita que nadie ignore lo que dice. Tito, al igual que Pablo, Timoteo y cualquier pastor de una iglesia cristiana, no estaba en la política para decir solo aquellas cosas que le generaran votos, tampoco en un concurso de popularidad, ni siquiera en su propia empresa para hacer lo que conviniera a sus intereses. Estaba cumpliendo un mandato de Dios, que fue pasado a él a través del apóstol Pablo. De ahí la instrucción clara, precisa, contundente que le da el apóstol Pablo en el versículo 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Hoy veremos que la esencia de la labor del pastor es instruir conforme a la palabra de Dios, la sana doctrina, pues, haciendo un llamado a creerla y a obedecerla. La autoridad de su ministerio estriba en presentar las verdades bíblicas fielmente, animando a la congregación a creer esas verdades y a corregir el rumbo donde sea que se haya desviado. Habla, exhorta y reprende. ¿Cómo? Con toda autoridad. Vemos entonces en primer lugar que la instrucción es habla, pero tú, decía en el versículo 1, habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Veíamos en aquel entonces que esta palabra, hablar, transmite la idea de comunicar algo, de instruir, no solamente mediante la enseñanza formal, sino en la vida cotidiana. Dice, esto habla, es un imperativo presente, un mandato continuo, persiste en hablar, continúa instruyendo. La responsabilidad de Tito, al igual que la de los ancianos que había de establecer en Creta, y de ahí en adelante de todo pastor cristiano, era transmitir la sana doctrina y las implicaciones prácticas derivadas de ella. Por eso es que en ese capítulo, como ya vimos, enseña cuál debe ser la conducta, al menos la aspiración en el comportamiento de los ancianos, las ancianas, los jóvenes y aún de los siervos. El punto es que Tito, al igual que Timoteo y todo pastor cristiano, deben perseverar en la enseñanza de la palabra de Dios, ya sea por medio de la predicación, como por las enseñanzas formales e informales, y aún en la consejería. En su despedida de Éfeso, Pablo les manifiesta estar en paz porque había proclamado y enseñado todo lo que es útil o bueno, todo el consejo de Dios, tanto de manera pública como en las casas. En el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 20, dice lo siguiente. Vamos a Hechos 20:20. Pablo se está despidiendo de las iglesias de Éfeso y dice en el 20:20, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Y agrega en el versículo 26, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Su conciencia estaba tranquila, porque no le había sacado la vuelta a proclamar todo el consejo de Dios. Es decir, la revelación completa que Dios ha dado en su Hijo Jesucristo, a través de quien podemos ser salvos y en quien y por quien somos santificados. No pasó por alto ninguna de las verdades del Evangelio, sino que lo proclamó íntegro tanto a judíos como a gentiles. Al dirigirse a sus audiencias, Pablo usó
tacto y discreción, pero nunca comprometió la pureza del mensaje de salvación. Tito y todos los pastores debemos seguir ese ejemplo, no aflojando el paso ni comprometiendo el mensaje bíblico, sino enseñando toda la verdad, pero también animando a la iglesia a responder en obediencia. Por eso le dice, en primer lugar enseña y en segundo lugar exhorta. Al igual que en los versículos 6 y 9, anima a poner por obra. Esta es la verdad, ahora hay que actuar en función de ella. Significa hacer un llamado enérgico animando a responder. Eso es lo que significa exhortar. Hacer un llamado enérgico, un ruego, animando a responder. En su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10, Pablo les dice, os ruego, y ese es el mismo término que acá se traduce como exhortar. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones. Y en Hechos 14, 22, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Venía la exhortación, el animar a perseverar a pesar inclusive de las tribulaciones. La labor del pastor entonces es exponer la palabra de Dios, animando y hasta rogando a los oyentes a que la crean y la obedezcan. Hablando precisamente de los requisitos de los ancianos, Pablo dice que el anciano debe ser retenedor de la palabra fiel, es decir, de la sana doctrina, de tal manera que pueda exhortar y convencer a los opositores. Y esa palabra convencer se traduce de la misma que se traduce exhortar en el versículo 15. Entonces, debe ser, dice, retenedor de la palabra fiel, de tal manera que pueda exhortar y convencer o reprender a los opositores. Pablo exhorta a los tesalonicenses a continuar viviendo de la manera que agrada a Dios. En Primera de Tesalonicenses, regresando ahí a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de vosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Le rogamos, dice, les exhortamos en el nombre del Señor Jesús, que así como aprendieron de nosotros, dice Pablo, cómo es que les conviene conducirse y agradar a Dios, así abunden. Lo sigan haciendo, excedan en eso. Y a los corintios les exhortaba para que no recibieran en vano la gracia de Dios. En 2 Corintios 6, 1 dice, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. De nuevo, la exhortación a no solamente comprender la gracia de Dios, sino a no recibirla en vano, no hacer un oído sordo a la riqueza de la gracia de Dios. La exhortación consiste entonces en rogar, animar, hacer un llamado enérgico para afirmarse en las verdades bíblicas y obedecerlas, responder ante esas verdades. Además de enseñar y además de exhortar, Tito debía reprender con toda autoridad por medio de la palabra de Dios. En tercer lugar, dice reprende, enseña, exhorta y reprende. Y esta palabra reprende
significa exponer o mostrar el error con el fin de corregir. Implica amonestar fuertemente utilizando argumentación para convencer y refutar, para mostrar el error, la equivocación. En el Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 20, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. El que no está en Cristo, el que no es creyente, no quiere ser reprendido, pues su deseo es continuar con su vida independiente de Dios, haciendo lo que le agrada. En su mensaje a la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis 3:19, el Señor le dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La reprensión o corrección y la disciplina son parte del amor de Dios. No es algo que hace a pesar de su amor, sino por causa de su amor. Pues lo que desea es nuestra santificación, que cada vez seamos más fieles a su voluntad, más de acuerdo al carácter de Cristo. Pablo instruye a Timoteo a reprender públicamente a los ancianos que persisten en pecar. Nadie se escapa de la reprensión. Primera de Timoteo 5:20. Primera de Timoteo 5:20. Dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Es decir, si no hay un trato firme, trátese de quien se trate en la iglesia. Si no hay un trato firme en contra del pecado, muy pronto toda la iglesia estará infestada, especialmente si el pecado está presente en los líderes. ¿Quieres evitar el contagio? Entonces tienes que aislar la causa del contagio. Aislar el contagio y erradicarlo, obviamente. Reprender entonces implica convencer a alguien de su error por medio de la verdad. De tal forma que deje el error para abrazar la verdad bíblica. O sea, no es solamente señalar el error, sino animar, rogar que deje esa conducta, ese patrón de pecado para abrazar la verdad bíblica. El apóstol Pedro contrarresta la enseñanza errónea acerca de la venida del Señor mediante la verdad bíblica y les exhorta a guardarse para no caer de su firmeza. Si vamos a segunda carta de Pedro, capítulo 3, donde está tratando Pedro acerca de la venida del Señor y el error que se había infiltrado en las iglesias, dice segunda de Pedro 3, 17 y 18. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Cuídense de no ser arrastrados por el error de esos malvados. Antes bien, dice el versículo 18, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Es decir, en lugar de ser arrastrados por el error, los exhorta a crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo como Señor y Salvador. Y ahí está una clave precisamente para no caer en el error o para poder salir del error, del comportamiento pecaminoso. Crecer en la gracia y el conocimiento
de nuestro Señor Salvador y Salvador Jesucristo. ¿Cómo crecemos en la gracia y el conocimiento de Cristo? Por medio de su palabra. Por eso le dice Pablo a Tito, enseña lo que es de acuerdo a la sana doctrina. Exhorta a creer eso. Reprende para regresar siempre a las verdades bíblicas. El objetivo entonces de la reprensión es corregir cualquier desviación, ya sea en doctrina o en conducta. El pecado nunca debe ser minimizado porque constituye en primer lugar una violación a los mandamientos de Dios y por lo tanto una ofensa contra Dios mismo. De ahí que la reprensión deba ser parte de la vida normal de la iglesia. A veces el pecado es por no conocer lo que Dios dice. A esto la Biblia lo llama pecado por yerro, por desconocimiento. Es que yo no sabía que eso era pecado. Sin embargo, sigue siendo pecado. ¿Y qué es lo que pide Dios? Repréndelo para que se aparte de eso y abrace la verdad. Pablo reprendió a la iglesia en Corinto porque conocían que uno de sus miembros estaba viviendo en pecado y no hicieron nada al respecto. Eso está ahí en 1 Corintios capítulo 5. Y lo reprende duramente, dice, no se sientan orgullosos de ello. ¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Y la reprensión es para toda la iglesia en esa ocasión, porque sabían lo que estaba pasando. Y sin embargo, hacían como que no pasaba nada. El amor no encubre el pecado. El amor no minimiza el pecado, sino que lo expone y lo hace en su debido contexto. Hay un contexto para exhibirlo, para exponerlo, y provee la ayuda necesaria para la restauración. Proverbios 27:5 en la Biblia de las Américas dice, mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Fíjense qué importante es aprender a reprendernos unos a otros, porque es mejor, dice, que el amor encubierto. Tito debía enseñar, exhortar y reprender, y debía hacerlo con toda autoridad, sin que nadie lo tuviera en menos, sin que nadie lo menospreciara. Y autoridad aquí significa mandato, mandamiento, ordenanza. Pablo comprendía que no solamente había sido llamado por gracia para servir a Cristo, sino que su ministerio era un mandato de Dios y por lo tanto respaldado por Él. Así también asegura a Tito que su ministerio de predicación y enseñanza lo debía realizar con toda autoridad, pues no actuaba por su cuenta, sino de parte de Dios, como dice Pablo a los Corintios. En 2 Corintios 2:17 dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. De parte de Dios hablamos. Es decir, como embajadores de Él. Y sabemos que un embajador no actúa por su cuenta, sino que lo hace en representación de aquel en cuyo nombre va, en cuyo nombre ha sido comisionado. Pero también cuenta con la autoridad delegada de su representado. Es decir, tiene toda la autoridad de su superior porque va en su nombre y está delante de él. O sea, no solamente va en su nombre, sino que está delante de él para rendirle cuentas. Por eso Pablo dice, hablamos como de parte de Dios y delante de Dios. Los líderes judíos cuestionaban la autoridad de Jesús y le preguntaban, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y en ese momento Jesús no le dio respuesta a su pregunta porque sabía que en realidad no querían saber la verdad.
Pero en otra ocasión dijo en Juan capítulo 7, si vamos a Juan capítulo 7, Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 15 al 17. Dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y agrega en el 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Dónde estaba la autoridad de Jesús? En que hablaba de parte de Dios. Y más adelante en el capítulo 8, versículos 26 al 28, dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. La autoridad de Jesús fluía de su dependencia del Padre. En Mateo 7, 28 y 29 dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Su enseñanza estaba respaldada por Dios y su palabra. Así también la autoridad del predicador está en la fidelidad del mensaje y en su representación fiel de aquel a quien representa. Por lo tanto, la enseñanza que Tito debía transmitir no eran sus ocurrencias ni meras sugerencias para una vida mejor, sino que se trataba de la verdad de Dios. Al exponer la palabra de Dios lo hacía de parte de Dios y por lo tanto con la autoridad delegada por Él y en presencia de Él. Así es que nadie tenía por qué menospreciarlo, que nadie te menosprecie, que nadie te tenga en menos. Y esto se traduce de una palabra en el griego, una palabra compuesta que significa literalmente pensar alrededor de, perifroneo, que es pensar alrededor de, es decir, sacar la vuelta. Le está diciendo que nadie trata de evadirte, aludiendo que no tienes la autoridad para exigir obediencia. Que no digan, no importa lo que él ha dicho sobre esto o sobre aquello, yo seguiré haciendo lo que bien me parezca. Y hay quienes tienen esa actitud hacia la exposición de la palabra, hacia la predicación y a la enseñanza de la palabra por parte de los pastores. Aquellos que desprecian la sana doctrina porque se interponen sus propios planes y deseos, tienden a atacar la autoridad del pastor y de la misma Biblia, tratando de todas las formas posibles de evadir su responsabilidad. Es algo que estaba pasando ahí entre los cretenses. Había muchos a los cuales Pablo llama contumaces, es decir, rebeldes, charlatanes y engañadores, que decían conocer a Dios, pero con los hechos lo negaban, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, que enseñaban por ganancia deshonesta lo que no conviene. Pero el pastor cristiano debe ser completamente distinto. Debe ser, como dice Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Vemos aquí en Tito 1:9 los mismos tres elementos del ministerio pastoral.
enseñanza fiel, exhortación y reprensión. Esta palabra convencer es la misma que se traduce exhortación. Como pastor entonces, Tito debía presentar con firmeza la enseñanza bíblica, sin temor a ser menospreciado, exhortando a los hermanos a creerla y a obedecerla, reprendiéndolos cuando se apartaran de ella. Alguien dijo, y se me hizo muy interesante esta cita, un pastor que se interesa en su congregación busca el beneficio de ellos para la gloria de Dios. No se andará por las ramas, sino que será específico acerca de los problemas personales y directo en su intento de corregirlos. Así como esperaba que nadie le sacara la vuelta a la confrontación bíblica, el pastor cristiano tampoco le saca la vuelta a esa responsabilidad. Y esto debe hacerse tanto desde el púlpito como en la consejería formal e informal. Algunos piensan que el consejero cristiano solo debe guiar y recomendar algunas acciones. Pero vemos aquí que es necesario no solo enseñar lo que la Biblia dice, sino animar a creerlo y corregir las desviaciones con toda autoridad. Es decir, la labor pastoral debe incluir la confrontación con la autoridad de la palabra. Esto es amoroso. Contrariamente a lo que algunos piensan, que a los creyentes no hay que hablarles de pecado, que solamente hay que comprenderlos, apapacharlos y tenerlos consideración. Eso no es lo que enseña la Biblia. Por supuesto que la confrontación debe ser en amor, lo cual implica no estableciéndose como superior o más justo, sino en la verdad y con la verdad, y siempre con la intención de guiar hacia la santificación. La motivación de fondo es la santificación, conformarse cada vez más al carácter de Cristo. Los pastores le fallamos a Dios cuando no exhortamos ni reprendemos con la autoridad de la palabra. Es algo que tenemos que corregir cada vez que no lo hacemos. Pero también le fallamos cuando abusamos de la autoridad que se nos ha delegado. Hay límites también. No vamos a abarcar todos, pero en 1 de Pedro capítulo 5, 1 de Pedro 5, del 1 al 4, Pedro dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, fíjense bien, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esto habla de los límites que tiene el pastor como autoridad, de tal forma que no se exceda en sus atribuciones. Él habla y actúa de parte del príncipe de los pastores, del Señor Jesucristo. Y al decir, haz estas cosas con toda autoridad, sin que nadie te menosprecie, Pablo no solamente le está hablando a Tito para que se mantenga firme, sino que está hablando a la iglesia para que no tengan en menos la autoridad de Tito y su enseñanza bíblica. Así que hay una responsabilidad de la iglesia, del pastor, enseñar, confrontar o exhortar y reprender con autoridad. De la iglesia no menospreciar esa enseñanza, no menospreciar esa exhortación, no menospreciar, tener en menos la reprensión y quién es el que la hace. Significa someterse con agrado a sus pastores y a la enseñanza bíblica.
Esto haz. Esto habla, le dice Pablo a Tito. ¿Y qué es esto? Todo lo que acaba de instruir con respecto a la conducta de los miembros de la iglesia de Cristo, como ya vimos, que instruye a los adultos mayores, a los jóvenes, a los siervos, a que sean prudentes, a que sean serios, ejemplares. Es decir, que su vida sea un reflejo de la sana doctrina que dicen creer y haber abrazado. Todos deben tener la disposición para escuchar las palabras de exhortación y aún la reprensión que viene de Dios. Si alguien no lo hace, está actuando en rebelión en contra de Dios. Y si persiste en esa actitud, lo más probable es que esa persona no sea salva. Recordemos que el proceso de conformarse cada vez más al carácter de Cristo lo conocemos como santificación. ¿Y qué implica? Cambios. La santificación implica cambios. Por lo tanto, la exposición a la palabra de Dios debe producir cambios por el poder del Espíritu Santo. Si no hay cambios, entonces algo está pasando. O no hay vida espiritual, o hay una resistencia del oyente al mandato de Dios, a la palabra de Dios. Un par de escrituras que hablan de esto. Colosenses. Primero a Colosenses capítulo 1. Colosenses 1, versículos 28 y 29. O sea, hablando de Cristo como esperanza de gloria, dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, fíjense bien, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y en 2 Timoteo 3, 16 y 17, un pasaje muy conocido, dice que la escritura es útil para generar ese cambio. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que, nuevamente, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En los dos pasajes vemos la expresión a fin de, o sea, con el objetivo de, que es presentar perfecto, completo quiere decir, en Cristo a todo hombre. Y que el hombre de Dios sea completo, perfecto, capacitado totalmente para toda buena obra. La palabra de Dios nos cambia, nos transforma cuando nos sometemos a ella de corazón. Cambia nuestra manera de pensar. Por lo tanto, nuestras decisiones se conforman a la verdad bíblica y la manifestación externa, que es el comportamiento. Donde hay vida, hay crecimiento. Y el crecimiento significa cambios. De manera que todos los cristianos deberíamos con agrado someternos a la palabra de Dios en obediencia para crecer espiritualmente y que este crecimiento se refleje en nuestro comportamiento y carácter, que modelemos cada día mejor el Evangelio, no la perfección de una vida moralista, sino la vida humilde, de reconocimiento. Cada vez que fallamos, le fallamos a Dios, le fallamos al prójimo, pero nos acercamos a Dios, reconociendo nuestras fallas, nuestros pecados, nos acercamos al prójimo, a nuestros hermanos, también para reconocer nuestras fallas, nuestros pecados delante de ellos y reconciliarnos. La labor del pastor es ayudar en este proceso,
ayudar a las ovejas a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, exponiendo la palabra, exhortando y reprendiendo con autoridad. Y esta labor implica ayudar a los cristianos a despojarse de sus ropas viejas, es decir, de las antiguas pautas de conducta del hombre natural, que su característica es que vivía enemistado con Dios. Y por el contrario, a vestirse como escogidos de Dios, como dice en Colosenses capítulo 3. A vestirse como escogidos de Dios, como lo que realmente somos los cristianos. Tenemos ese privilegio de haber sido escogidos por Dios para formar parte de su familia, para santificarnos. Dice, vestirse como escogidos de Dios, santos y amados, Colosenses 3:12, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también hacerlo vosotros. Entonces, no solo es el deber del pastor hacer esto, sino que es su reto y su oportunidad, pero también de todo miembro de la iglesia, sometiéndose a la autoridad de la palabra de Dios. A manera de reflexión, yo te preguntaría, ¿cómo recibes la exhortación y la reprensión? ¿Cómo recibes la palabra de Dios cuando la lees o la escuchas a través de la predicación semanal o las distintas enseñanzas a las que eres expuesto? ¿La recibes como que es Dios mismo hablándote y con un corazón dispuesto para atender su voz y responder con humildad y obediencia? ¿O te resistes? ¿Aceptas la exhortación que viene a tu vida para abrazar las verdades bíblicas y aún la reprensión para que corrijas tu rumbo y te alines con la palabra de Dios? Además, toma en cuenta que la enseñanza de exhortación y la reprensión son cosas en las que toda iglesia no solamente puede, sino que debe participar. A veces pensamos que esto solamente es trabajo de los pastores, pero no. La Biblia nos enseña que es una labor de toda la iglesia. Y por eso algunos se resisten a que otros hermanos los confronten o los amonesten bíblicamente porque pues, no son los pastores. Sin embargo, la Biblia anima a todo el cuerpo de Cristo a exhortarse unos a otros. Hebreos 10 como ejemplo, Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Desde el 23 dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Habla de estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y habla de exhortarnos también unos a otros para no dejar la comunión de la iglesia. En 1 de Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual, animaos. Y esa palabra animaos es la misma palabra que se traduce exhortar. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Y en Romanos 15:14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos,
de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros, le hace corregirse los unos a los otros. Esto, amonestarse, corregirse, estimularse, animarse, habla de madurez en la iglesia, en donde el conocimiento bíblico conduce a la bondad, a desear el bien a los demás y por lo tanto estar dispuestos a dar, pero también a recibir corrección. ¿Se exige acaso perfección para poder exhortar y amonestar? No dice nada de eso. Por supuesto que no es la exigencia bíblica. Lo único que se requiere es la comprensión del Evangelio, que nos recuerda que perdonamos así como Cristo nos perdonó a nosotros, que nos tenemos paciencia así como Dios es paciente con nosotros, que deseamos el bien de nuestros hermanos por ser miembros de la misma familia, que por la gracia de Dios hemos sido incluidos y no por algún mérito personal. Partimos de la misma base, que todos hemos sido perdonados por Cristo y que no hay ningún mérito en alguno de nosotros por el cual Dios nos haya llamado a formar parte de su familia. No somos mejores que nadie. Pero eso no significa que al ver a nuestro hermano pecar o desviarse de la sana doctrina, no le debamos llamar la atención y animar al arrepentimiento. A veces no lo va a tomar bien, pero nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia de Cristo es hacerlo. Ahora, ojo, padres de familia, con frecuencia nos desgastamos en la exhortación y reprensión hacia nuestros hijos con argumentos no bíblicos. Y usé la palabra desgastar intencionalmente, porque eso es un desgaste. Aprendemos aquí que el líder espiritual, tú, padre de familia, seas papá, seas mamá, si te toca el rol de líder de tu familia, debes enseñar, exhortar y reprender mediante la autoridad de la palabra de Dios. Tenemos el triste caso del sacerdote Elí en 1 Samuel 3. Él fracasó en reprender a sus hijos y Dios decretó juicio sobre su vida y toda su casa. Dice en 1 Samuel 3:13, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado, es decir, reprendido. Él no los reprendió. Como padre o madre, Dios te ha dado la autoridad para instruir y disciplinar a tus hijos. Pero debes hacerlo con la autoridad, o en la autoridad más bien de la palabra de Dios, y con el Evangelio como elemento central. Nuestra actitud hacia la palabra de Dios debería ser siempre la que manifiesta David en el Salmo 19. Y con esto termino. Vamos al libro de Salmos, capítulo 19. Luego que tengas oportunidad, léelo y medita en él con más detenimiento. Ahorita nada más vamos a ver del versículo 9 en adelante, para ver cuál debe ser nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Dice así, Salmo 19, versículo 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado.
y dulces más que miel y que la que destila del panal. Versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Que el Señor nos conceda un corazón dispuesto, que desee la verdad de Dios más que cualquier otra cosa, más que el oro refinado, como dice aquí, más que la miel, lo más dulce que exista, para que la obedezcamos y seamos librados de nuestros pecados. Aún aquellos que están ocultos, afectando áreas de nuestras vidas, de tal manera que seamos limpios de toda rebelión en contra de nuestro Salvador y Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Tu palabra es, como dice el mismo Salmo, perfecta, fiel, recta, pura, limpia, verdad, deseable. Tu palabra convierte el alma, nos transforma, nos da sabiduría, entendimiento, alegra el corazón, alumbra nuestros ojos. Es eterna, no cambia. Y por medio de ella, Señor, tú nos amonestas. Ayúdanos a tener una actitud receptiva a tu palabra. Que al leerla, al escucharla, al ser expuestos a ella, podamos tener esa certeza que eres tú hablando a nuestra vida. Y podamos decir, Señor, heme aquí. Perdóname por mi negligencia, perdóname por cerrar mis oídos a tu exhortación, por endurecer mi corazón a tu reprensión, por no querer cambiar, Señor, sabiendo que tu Espíritu Santo me capacita para llevar a cabo ese cambio. Gracias. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas. Y te pido que tu poder actúe en ellos, así como en mí, para ser transformados cada día más a tu imagen. Que tu gracia, Señor, abunde más y más en cada uno de nosotros, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Amén. Muchas gracias. Dios les bendice. Nos vemos, Dios mediante, el próximo domingo.